Una jornada de violencia extrema sacude Michoacán tras un operativo militar que deja un saldo sin precedentes. La respuesta del crimen organizado no se hace esperar y paraliza prácticamente todo el estado. Los hechos ocurrieron este lunes cuando elementos de las fuerzas federales ejecutaron una operación de alto impacto en la región de Tierra Caliente, específicamente en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante. Según diversas fuentes locales, el enfrentamiento inició cerca de las 6 de la mañana, cuando un convoy de la Secretaría de Marina detectó movimientos sospechosos en brechas de terracería que conectan con zonas de alta incidencia delictiva. Los elementos desplegaron un dispositivo de seguridad que derivó en una tracatera intensa que se prolongó por más de 2 horas. Durante el enfrentamiento, personal militar abatió a 15 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que operaban en la zona. El secretario de Gobierno del Estado, Raúl Cepeda Villaseñor, confirmó el operativo y detalló que las fuerzas federales lograron asegurar un arsenal considerable. Entre el material decomisado destacan 10 vehículos blindados tipo monstruo, equipados con placas de acero soldadas artesanalmente y adaptaciones para portar armamento de grueso calibre. Además, fueron asegurados fusiles de asalto, lanzagranadas y miles de cartuchos útiles de distintos calibres. Las imágenes del operativo muestran la magnitud del golpe al grupo criminal. Los vehículos blindados quedaron dispersos en las brechas, varios de ellos con impactos de proyectil en sus estructuras reforzadas. Testigos de comunidades cercanas reportaron que escucharon ráfagas intensas y el sobrevuelo constante de helicópteros artillados que brindaron apoyo aéreo a los elementos en tierra. La operación evidenció el nivel de armamento y capacidad operativa que mantienen los grupos criminales en esta región estratégica del estado. Sin embargo, la respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación fue inmediata y coordinada. En cuestión de minutos después de concluido el enfrentamiento, células criminales desplegadas en prácticamente todo Michoacán iniciaron una serie de actos vandálicos para presionar a las autoridades y generar caos generalizado. La estrategia consistió en bloquear las principales arterias carreteras del estado mediante el robo y la quema de vehículos de carga y transporte público. Los reportes comenzaron a llegar desde distintos puntos de manera simultánea. En la carretera La Piedad-Guadalajara, a la altura de la empresa Bafar, sicarios detuvieron un tractocamión que circulaba con carga comercial. El operador fue obligado a descender antes de que prendieran fuego a la unidad. Las llamas consumieron completamente el vehículo y generaron una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Unidades de bomberos acudieron al lugar, pero el fuego ya había causado daños totales. En la carretera Pátzcuaro-Quiroga se registraron múltiples bloqueos. En la zona de Sanabria, grupos armados detuvieron el tránsito colocando vehículos en posición transversal sobre ambos carriles. Habitantes de la región señalaron que los responsables amenazaron a conductores que intentaban dar vuelta para buscar rutas alternas. La situación generó filas de vehículos de varios kilómetros en ambos sentidos. En el tramo conocido como El Correo, la situación fue similar, con camionetas incendiadas obstruyendo completamente la circulación. La comunidad de Las Fuentes, en el municipio de Ecuandureo, también fue escenario de bloqueos. Allí, sicarios sustrajeron al menos 3 vehículos de transporte público que posteriormente fueron incendiados en puntos estratégicos de acceso a la localidad. Pasajeros que viajaban en los autobuses relataron momentos de pánico cuando hombres armados subieron a las unidades y ordenaron a todos descender rápidamente. Minutos después, las llamas consumieron los autobuses mientras las familias observaban impotentes a distancia. El alcance de los narcobloqueos fue extraordinario. De acuerdo con el monitoreo de autoridades estatales, se contabilizaron actos vandálicos en 16 municipios diferentes de Michoacán. Esta cifra representa una de las respuestas más coordinadas y extensas que se hayan registrado en el estado tras un operativo contra el crimen organizado. Los municipios afectados abarcan prácticamente todas las regiones, desde Tierra Caliente hasta la zona lacustre, pasando por la región oriente y el Bajío michoacano. En Uruapan, uno de los municipios más golpeados por la violencia en los últimos meses, también se registraron bloqueos en accesos principales. Elementos de la Guardia Civil reportaron la presencia de vehículos incendiados en el Libramiento Sur, así como en la salida hacia Lombardía. La situación obligó a autoridades municipales a emitir recomendaciones a la población para permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios durante las horas de mayor tensión. La carretera Morelia-Salamanca, una de las más transitadas del estado por su conexión con Guanajuato, también fue objeto de bloqueos. En el tramo que atraviesa el municipio de Álvaro Obregón, sicarios sustrajeron un tráiler que transportaba productos perecederos. La unidad fue estacionada en medio de la vía y posteriormente incendiada. El conductor logró escapar ileso, pero las pérdidas materiales fueron totales. El bloqueo permaneció activo durante varias horas hasta que elementos del ejército mexicano lograron retirar los restos del vehículo. En Zamora,
ciudad ubicada en el Bajío michoacano, se reportó la quema de al menos 2 camionetas en las inmediaciones del Periférico Norte. Testigos señalaron que los responsables llegaron en convoy, sustrajeron los vehículos de sus propietarios mediante amenazas y procedieron a incendiarlos sin que autoridades pudieran intervenir a tiempo. La respuesta policial llegó minutos después, cuando las unidades ya ardían en llamas. La zona de Apatzingán, corazón de Tierra Caliente, también experimentó momentos de tensión. Bloqueos fueron reportados en los accesos principales a la ciudad, así como en el entronque que conecta con comunidades como Buenavista y Tepalcatepec. En esta región, donde operan múltiples células criminales en disputa territorial, los narcobloqueos representan una táctica recurrente para dificultar la movilidad de fuerzas federales y estatales durante operativos de alto impacto. Las autoridades estatales activaron protocolos de emergencia de manera inmediata. El secretario de Gobierno informó que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil fueron desplegados a lo largo de las principales carreteras para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los usuarios. Los trabajos de limpieza y retiro de vehículos siniestrados se extendieron durante toda la jornada del lunes y parte del martes. El impacto económico de los bloqueos fue considerable. Transportistas reportaron pérdidas significativas no solo por los vehículos destruidos, sino también por la imposibilidad de cumplir con itinerarios comerciales. Productos perecederos se echaron a perder y empresas tuvieron que reprogramar entregas. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga emitió un comunicado en el que exigió mayores garantías de seguridad para sus operadores, quienes constantemente son víctimas de este tipo de acciones criminales. En términos de movilidad ciudadana, miles de personas vieron afectados sus planes de traslado. Estudiantes no pudieron llegar a sus centros educativos, trabajadores enfrentaron retrasos considerables y familias que viajaban por la entidad quedaron varadas durante horas. El gobierno estatal habilitó líneas de emergencia para atender reportes ciudadanos y brindar información en tiempo real sobre el estado de las carreteras. El operativo militar que desencadenó esta ola de violencia se enmarca dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia federal implementada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Desde entonces, el despliegue de fuerzas federales se ha intensificado particularmente en Tierra Caliente, región donde el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene estructuras operativas robustas que disputan territorios con otros grupos criminales. Los 15 abatidos durante el enfrentamiento a la cantera formaban parte de células dedicadas al control territorial y al cobro de extorsiones en la zona. De acuerdo con labores de inteligencia, varios de ellos contaban con antecedentes penales y órdenes de aprehensión vigentes por delitos relacionados con delincuencia organizada. Las autoridades continúan con trabajos de identificación de los cuerpos para notificar a familiares y determinar su grado de participación dentro de la estructura criminal. El decomiso de 10 vehículos blindados representa un golpe significativo a la capacidad operativa del cártel en la región. Este tipo de unidades, conocidas popularmente como monstruos, requieren inversiones considerables para su fabricación artesanal. Las placas de acero son cortadas y soldadas manualmente, se refuerzan puntos críticos y se adaptan soportes para armas largas. El proceso puede tomar semanas y requiere personal especializado, por lo que su pérdida afecta directamente las capacidades de confrontación del grupo criminal. Además de los blindados, el armamento asegurado incluye fusiles de asalto calibre 7.62 y 5.56, así como lanzagranadas y granadas de fragmentación. Este tipo de arsenal evidencia que los grupos criminales en Michoacán mantienen acceso a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que complica las labores de seguridad y representa un desafío constante para las autoridades. La respuesta coordinada del crimen organizado mediante los narcobloqueos también revela el nivel de organización y comunicación que mantienen las células del cártel Jalisco Nueva Generación. La capacidad de activar simultáneamente acciones en 16 municipios diferentes requiere una estructura jerárquica funcional, sistemas de comunicación efectivos y personal desplegado estratégicamente en todo el territorio estatal. Especialistas en seguridad señalan que este tipo de tácticas busca enviar un mensaje tanto a autoridades como a grupos rivales. Por un lado, pretende demostrar que el cártel conserva capacidad de respuesta y control territorial a pesar de los operativos militares. Por otro lado, busca generar presión mediática y social que dificulte la continuidad de las acciones gubernamentales de alto impacto. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reafirmó su compromiso de mantener la presencia de fuerzas federales en Michoacán. En conferencia de prensa, autoridades señalaron que los operativos continuarán con la misma intensidad y que no habrá retroceso en la estrategia de recuperación territorial frente a grupos criminales. Se anunció además el reforzamiento de los dispositivos de seguridad en carreteras y la implementación de patrullajes preventivos en municipios de alta incidencia. A nivel local, presidentes municipales de las regiones afectadas solicitaron mayor coordinación entre los 3 niveles de gobierno.
Destacaron que si bien los operativos federales son necesarios, también resulta fundamental fortalecer las capacidades de respuesta inmediata de corporaciones estatales y municipales para atender situaciones de emergencia como los narcobloqueos. La petición incluye equipamiento, capacitación y protocolos claros de actuación. La población michoacana enfrenta esta realidad con preocupación, pero también con exigencia de resultados concretos. En redes sociales, ciudadanos expresaron su hartazgo ante la violencia recurrente y demandaron acciones que garanticen tranquilidad permanente, no solo operativos reactivos tras eventos de alto impacto. La percepción generalizada es que mientras persistan las condiciones que permiten la operación de grupos criminales, los ciclos de violencia continuarán repitiéndose. Los hechos registrados este lunes reflejan la complejidad del fenómeno de inseguridad en Michoacán. Por un lado, las fuerzas federales logran golpes importantes contra estructuras criminales mediante operativos de alto impacto. Por otro, los grupos delictivos conservan capacidad de respuesta que afecta directamente a la población civil, generando un ambiente de incertidumbre y temor constante. El reto para las autoridades consiste en mantener la presión operativa contra el crimen organizado mientras se implementan estrategias que impidan las represalias contra la ciudadanía. Los narcobloqueos no solo representan actos de intimidación, también constituyen delitos graves que afectan el derecho a la libre circulación, generan pérdidas económicas y ponen en riesgo la integridad de personas inocentes. Mientras tanto, el Plan Michoacán continúa su implementación con el despliegue de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, conocidas como murciélagos, que operan en la región de Tierra Caliente. Estos elementos de élite se especializan en operaciones encubiertas, misiones nocturnas y acciones de alto riesgo en terrenos complicados. Su presencia busca complementar las labores de inteligencia y generar resultados sostenidos contra las estructuras criminales que operan en la entidad. La situación en Michoacán permanece bajo monitoreo constante. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y continúan con labores de patrullaje en carreteras y zonas urbanas. La población, por su parte, exige que estos operativos no sean acciones aisladas, sino parte de una estrategia integral que eventualmente devuelva la paz y la seguridad al Estado. Los eventos de este lunes demuestran que el camino será largo y complejo, pero también que la presión contra el crimen organizado no cesará.